Vamos a hacer un resumen muy simplificado de la fisiopatogenia de la sepsis. A partir de ello entender algunas cosas de la clínica y luego el tratamiento. Pero repito, es muy simplificado, muy reducido, demasiado simplista tal vez. No está hecho este resumen para reemplazar lo que tengas que estudiar. Eso sí, te va a servir si estás en la universidad, si te estás preparando algún examen para el final de la carrera, para la residencia, durante la residencia. Y quizá no está hecho efectivamente para reemplazar el estudio, pero yo creo que te puede ayudar a repasar, a entender algunas cosas claves y a prepararte también antes de estudiar el tema completo. La idea es, a través de la comprensión, del entendimiento, ¿no? Del conocimiento de la fisiopatogenia, integrar ciertos datos y luego tener más fácil acceso, ¿no? Sea más fácil recordar. Y no tanto solamente depender de la memoria plana, ¿no? Entonces no voy a presentar aquí un cuadro, una lista necesariamente. Entonces, todo empieza con un proceso infeccioso. Vamos a poner aquí infección, un proceso infeccioso, una neumonía, por ejemplo, una cistitis que se convirtió en una pielonefritis, una meningitis, una herida infectada, un absceso, por ejemplo, ¿no? Y luego uno de esos bichitos entra al torrente sanguíneo. Esto acá es un vaso sanguíneo y entra al torrente, ¿no? Esto directamente pasa en una endocarditis, por ejemplo, ¿no? Y esto va a generar, esto propiamente dicho, esto se llama bacteriemia. Entonces ya tenemos bacteriemia. Y la bacteriemia que genera una respuesta adrenérgica, ¿no? Y produce fiebre, produce temblores, produce taquicardia, produce vasoconstricción periférica, la piel torna pálida, ¿no? Sobre todo en las extremidades, las zonas acras que llaman, pero el paciente con fiebre, ¿no? Es la típica respuesta de la bacteriemia. En la respuesta inflamatoria, el sistema inmune ataca esas bacterias, de hecho algunas mueren y se van liberando unas sustancias que son tóxicas. Unas de ellas están dentro de los bichos, otros están en la pared, son endo y exotoxinas. Y esa respuesta inflamatoria va a generar una especie de círculo vicioso donde se van produciendo interleuquinas, ¿no? Hay quimiotaxis de más elementos inflamatorios, factor de necrosis tumoral y hay un verdadero daño al endotelio vascular. Hay un verdadero daño al endotelio vascular. Y vamos a representarlo así, ¿no? Hay una endotelitis. De hecho, a veces se activa el factor 3 y hay como trombosis, ¿no? Y se produce óxido nítrico, y el óxido nítrico lo que genera es vasodilatación, una vasodilatación muy intensa. Entonces aquí tenemos el vaso sanguíneo que se ha vasodilatado, ¿no? Hay un proceso inflamatorio, vamos a poner aquí inflamación. Y luego esta gran vasodilatación intensa, descontrolada, desregulada, ¿no? Esa vasodilatación hace que las fenestraciones que tienen los vasos sanguíneos permitan el escape de líquido. Vamos a poner aquí escape de agua a un tercer espacio. Y eso genera en el espacio vascular hipovolemia. Hipovolemia. Como consecuencia, si hay vasodilatación, hay disminución de la resistencia vascular periférica. Si hay hipovolemia, hay disminución del volumen. Y esto genera exactamente hipotensión arterial, que es ya el componente principal de la sepsis. Hemos pasado de una bacteriemia, hemos pasado de una infección a una bacteriemia, a una hipotensión arterial por una respuesta inflamatoria desregulada que ha generado vasodilatación e hipovolemia. Y esto es muy importante entenderlo. Lo que genera la hipotensión es que no haya perfusión tisular, no hay paso de oxígeno a los tejidos. Hipoperfusión. Y la hipoperfusión va a generar hipoxia tisular, ¿no? De hecho, hay una tensión parcial de oxígeno baja en sangre, se acumula el dióxido de carbono en sangre, aparte que se está produciendo más por procesos alternativos de obtención de energía. Si no hay oxígeno, no hay respiración celular, se produce ácido láctico, etc.
se producen cetonas, hay aumento del dióxido de carbono y hay acidosis, acumulación de hidrógeno, disminución del pH. ¿Y esto qué genera? Lo que se denomina fallo orgánico. Fallan los órganos, uno por uno, secuencial. Y básicamente con esto completamos la definición, que es la sepsis. Es un proceso inflamatorio exagerado por una infección que genera vasodilatación intensa, disminución de la resistencia vascular periférica y hipotensión arterial, que genera fallo orgánico secuencial. Pero es por esto, ¿no? Por la pérdida de la perfusión y la disminución de la utilización del oxígeno por los tejidos. Empiezan a fallar los órganos y de aquí deriva cómo es que nosotros hacemos un diagnóstico de sepsis. Si falla el riñón, hay oliguria, oliguanuria, no funciona ese riñón. Si hay daño neurológico, disminución del nivel de conciencia, confusión. Si hay daño ventilatorio, hay una taquipnea constante. Esa taquipnea que no puede generar mejor ventilación, pero además está tratando de buscar eliminar todo el dióxido de carbono acumulado. Fallo circulatorio, hipotensión. No hay perfusión tisular distal. Hay disminución, prolongación del tiempo de relleno capilar, pulsos débiles, cianosis distal. La reacción inflamatoria puede producir trombosis y luego se termina con un consumo de factores de coagulación en procesos hemorrágicos, ¿no? Coagulación intravascular diseminada. Y una de las cosas también que pasa es insuficiencia suprarrenal, y eso ya hablaré de cómo encaja en el tratamiento. Entonces, cuando ya tengo esta imagen completa, cuando ya tengo esto de acá, entonces es mucho más fácil entender qué es lo que tengo que hacer en una sepsis. Aparte de entender cómo es que se hace el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico, que es básicamente un paciente inestable, hipoxémico, taquipneico, taquicárdico, con baja saturación de oxígeno, con disminución del nivel de conciencia, como oliguanuria, ¿no? Ese es un paciente inestable, ese es un paciente que tiene fiebre, un proceso infeccioso en marcha, ese paciente está séptico, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues muy sencillo, entre comillas, ¿no? Pero si el problema es que tengo hipovolemia, entonces tendré que poner fluidos, ¿no? Fluidos isotónicos, cloruro de sodio al 0,9 o lactato de Ringer, ¿no? Yo tengo que poner fluidos de forma masiva, ¿no? De hacer una resucitación, pero cuidado porque poner muchos fluidos también puede ser contraproducente, especialmente los pacientes que tienen más riesgo son pacientes mayores, pluripatológicos, ya con aumento del riesgo cardiovascular y puede empeorar, puede desencadenar un proceso de insuficiencia cardíaca aguda, entonces tampoco quiero rellenarlos de fluidos. Entonces yo tengo que subir esa tensión arterial a una tensión arterial media de 65. La tensión arterial media de 65, ese es mi objetivo. Y eso es más o menos pues 90-50, 90-60, 80-60, sistólica diastólica. Fluidos. Si esto no está funcionando, entonces en lugar de poner mucho más fluidos a chorro, me puedo apoyar de vasopresores para corregir esa vasodilatación. Quien lleva la bandera es la noradrenalina. No es el único que se puede utilizar, pero es el primero que se propone, ¿no? Fluidos isotónicos, noradrenalina y por supuesto esto va pasando casi a la vez el uso de antibióticos de amplio espectro para matar combinaciones de bacterias, ¿no? Carbapenémicos, piperacilina tazobactam, el uso también de vancomicina en caso de Staphylococcus aureus, el uso de quinolonas y de betalactámicos antiseudomónicos en caso de infecciones intrahospitalarias, etc. ¿De acuerdo? Fluidos, vasopresores, antibióticos. Y por la insuficiencia suprarrenal siempre se discute, siempre se discute si deberíamos poner corticoides para la inflamación, para controlar el proceso inflamatorio. No está claro que esto sea beneficioso, que realmente funcione. Pero sí que es verdad que en casos de que el paciente no vaya recuperando a través de nuestros esfuerzos o a pesar de nuestros esfuerzos de resucitación, administrar 100 miligramos intravenosos de hidrocortisona, pero no necesariamente para controlar el proceso inflamatorio, sino para tratar de contrarrestar la insuficiencia suprarrenal transitoria que ocurre durante la sepsis. En cierta forma, estamos tratando de ayudar a que el paciente luche contra la infección con la administración de hidrocortisona. Y en caso de que el pH baje de forma muy pronunciada, con pH menos de 7, 6,9, 6,8,
entonces podríamos usar uso de bicarbonato. ¿De acuerdo? Y esto, repito, es muy simplista, muy reducido, ¿no? Mientras todo esto va pasando, yo estoy haciendo un ABCDE para mantener al paciente con vida. Miro la vía aérea, si el paciente está con daño neurológico y está con un gasgo bajo, pues tendré que intubar y aislar y proteger la vía aérea, iré ventilando, acceso vascular con catéteres muy grandes, de 16, de 18, con vía central, uno en cada extremidad. Acuérdense de coger las muestras para cultivo, controlar la fuente, ¿no? Si el paciente tiene una retención de orina con una pielo, poner cuando pongo la sonda vesical, coger esa orina y cultivarla también. Si el paciente tiene una neumonía, hacer un cultivo de esputo. Si el paciente tiene un absceso, drenar el absceso y hacer un cultivo. Controlar la fuente es muy importante. Así que eso es todo, creo yo. Es un resumen muy simplista, repito. No me he metido mucho con el diagnóstico porque siempre está la discusión utilizar QuickSOFA versus NEWS. Yo siempre digo que deberíamos utilizar NEWS. NEWS habla del diagnóstico precoz. Paciente con un proceso inflamatorio que ya está taquicárdico, que ya se está poniendo, a pesar de tener la tensión normal, está con taquicardia, con fiebre, está desaturando poquito a poco, empieza como a confundirse y a pesar de no tener hipotensión, podríamos estar en territorio de esa bacteriemia convirtiéndose a una sepsis. Y ahí sí estamos haciendo un diagnóstico precoz que no se consigue con el QuickSOFA.